Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos. Hoy, pues hoy un día es especial porque todos los días, el día de hoy, nos van a compartir la palabra hermanos Adolfo y Rosy de Colima. Y pues les pido de favor que me acompañen poniendo este tiempo en manos del Señor para que sea el que nos ministre, que sea Él hablando en nuestros corazones a través de este matrimonio que se encuentran ahí en Colima, ¿verdad? Como misioneros. Les invito a que pongamos este tiempo en manos del Señor, mis hermanos. Nuestro Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado en este día, como la vida, la salud y la provisión para todas nuestras necesidades, Padre. Hasta este momento nada nos ha hecho falta. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús también que tú tomes el control total y absoluto de esta reunión, Señor. Nos hemos congregado en tu nombre para ver qué es lo que tienes tú, Señor, una porción para cada uno de nosotros, una porción de vida, una porción de fortaleza, una porción, Señor, que tú sabes que la necesitamos. Te pedimos que quites toda distracción, todo aquello que nos pueda distraer, Señor, todo aquello que nos preocupe. Quita todo de nuestra mente, Señor, para que podamos estar atentos y recibamos esta palabra, Señor, esto que nuestros hermanos han preparado para nosotros. Te lo pedimos, Dios bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y a ti te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, pues les decía que les toca ahora el tiempo a nuestro amigo Adolfo y a su esposita Rosy. Yo les ruego que estemos atentos. Yo sé que Dios los ha usado de una manera muy especial allá donde Él fue el que los envió, allá a Colima, donde ya tienen algunos años. Y pues yo creo que ellos tienen mucha, no experiencia, por llamarle experiencia, sino tienen mucho que comentarnos el testimonio de su vida. No sé de qué nos vayan a hablar, pero yo sé que cualquier cosa que salga de su boca viene de parte de Dios para que seamos grandemente bendecidos en este tiempo. Así que escuchemos con atención y démosles el tiempo a ellos. Adelante, Rosy y Adolfo. Adelante. Gracias, jefe. Pues buenas tardes a todos y es un privilegio poder volver a estar aquí y para poder compartir este mensaje. Y bien decía el jefe, ¿no? Que sea de edificación para todos nosotros y sobre todo de animación y exhortación. Gracias y le dejo el lugar a mi esposo. Pues hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarles y pues estar en este momento también con la participación que nos ha tocado. Sí, bien decía el jefe, Dios nos ha llamado desde hace ya algunos 18 años acá al estado de Colima y pues ha sido de gran bendición estar sirviendo al Señor en las cárceles. Seguimos ministrando en la prisión, mi esposa con las mujeres, yo con los varones. Y pues a la gloria y la honra del Señor Jesucristo, pues queremos compartir con ustedes un mensaje que se llama la palabra de Dios. O sea, así que valga la redundancia, ¿no? Que van a compartir, pues la palabra de Dios, pero de una manera, pues un pequeño estudio, ¿verdad? Una pequeña investigación ahí en cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios. ¿Qué se quiere decir con la frase la palabra de Dios? Vamos a analizarlo desde el principio. Primero comenzamos como el verbo de Dios, como persona, Jesucristo. A veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. El verso Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado,
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos son los únicos casos en que la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo o el verbo de Dios. Así que este uso no es común, pero sí indica que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo, quien en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. Otro de los puntos que vamos a ver ahora es la palabra de Dios como discurso de Dios. Vienen siendo los decretos de Dios. A veces las palabras de Dios toman forma de poderosos decretos que hacen que sucedan eventos o incluso hacen que las cosas lleguen a existir. Vamos analizando en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí, es un ejemplo de una palabra decretada por Dios. Dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Sí? Lo decía yo ahorita, los decretos hacen que sucedan eventos o incluso hacen que las cosas lleguen a existir. Dios incluso creó el mundo animal mediante su poderosa palabra. En Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Así como el salmista puede decir en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. A estas palabras poderosas y creativas de Dios, a menudo se les llama los decretos de Dios. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Originalmente, estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Porque en Hebreos 1:3, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí dice la palabra de Dios que Cristo continuamente es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Quiero enfatizar un poco solamente en este punto de los decretos de Dios, porque se tiene una información errónea y en algunas ocasiones me ha tocado observar por ahí personas que decretan cosas como oraciones, como decreto esto otro, decreto prosperidad o decreto, y la verdad no está en nosotros ese tipo de situaciones. Estos son decretos solamente de Dios y solamente en Él está el poder hacer estas cosas. Otro de los puntos es las palabras de Dios de comunicación personal. A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente, y a esto se les puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. Estos hallamos ejemplos en toda la Biblia, como el caso de Génesis 2:16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios habla con Adán. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos que después del pecado de Adán y Eva,
Dios todavía viene y habla directa y personalmente con ellos en las palabras de la maldición. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo 20, versículo del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí vemos cómo Dios habló a Moisés y dio a conocer todos estos mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos en Mateo capítulo 3, en el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el Nuevo Testamento vemos que Dios habló con voz del cielo. Y en estas y otras varias ocasiones, en donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a individuos, fue claro para los que las oyeron que eran de verdad palabras de Dios, que estaban oyendo la misma voz de Dios, palabras con autoridad divina, absoluta y dignas de confianza. No creer o desobedecer algunas de esas palabras habría sido no creer o desobedecer a Dios y por consiguiente habría sido pecado. Otro de los términos son las palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. Primero aquí vemos Dios levanta por medio de los profetas, por medio de los cuales habla, ¿sí? Y de nuevo es evidente que aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano ordinario, por seres humanos ordinarios, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. Siguen siendo también palabras de Dios. Tal es el caso de Deuteronomio capítulo 18, del verso 18 al 20. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí vemos que Dios habla a Moisés y hace también una afirmación similar en Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. Sí, como vemos aquí una afirmación similar en Jeremías, así como a Moisés, donde el Señor dice, he puesto en tu boca mis palabras. ¿Sí? En Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. En Números 22:38. Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y en el libro primero de Reyes, en el capítulo 20, verso 36. Él le dijo: Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Así es, a cualquiera que aducía hablar por el Señor, pero no había recibido ningún mensaje de él, también se le castigaba severamente. O sea, así como la gente atendía la voz del profeta, identificando como voz de Dios, como la palabra de Dios a través de los profetas, también Dios encargaba de castigar severamente a aquellos profetas falsos, aquellos que hablaban palabra sin haber sido mandados. ¿Cuál es el caso en Ezequiel capítulo 13, verso del 1 al 7? Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo,
esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Y el caso en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así que las palabras habladas por labios humanos se consideraban tan autoritativas y tan verdad como las palabras de Dios de comunicación personal. Ese es el caso de los profetas, ¿sí? Y otro de los puntos es las palabras de Dios en forma escrita, o sea, la Biblia, que además de las palabras de Dios de decreto, palabras de Dios de comunicación personal y palabras de Dios dichas por labios de seres humanos, también hallamos en las Escrituras varios casos en los que las palabras de Dios fueron puestas en forma escrita. En Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32:16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y en Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y en Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y si lo comparamos con Jeremías 36:2. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios pues escribe en las tablas de la ley, en las piedras, esas pues, de piedra, vemos que la idea de Dios era que su palabra preservara para las generaciones futuras, que la orden era pues decirle a Moisés, escribe esto para las generaciones futuras. Así se lo dijo a Josué, así se lo dijo a varios profetas, ¿verdad? Que escribieran para dejarnos su palabra a las futuras generaciones, vaya, porque una vez que la palabra estaba escrita nos garantizaba de alguna manera que pudiera llegar exacta en su totalidad, que pudiera llegar a nosotros la información correctamente. Tal es el caso en el Nuevo Testamento. Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les hará recordar las palabras que él, o sea, Jesús, había dicho. Si vemos en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si lo comparamos con Juan 16, verso 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El apóstol Pablo también puede decir que las mismas palabras que escribe a los Corintios es un mandato del Señor. Si lo comparamos en 1 Corintios 11:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si lo comparamos con 2 de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Claramente se debe notar que estas palabras se consideran con todo ser palabras del mismo Dios, aunque son escritas en su mayoría por seres humanos y siempre en lenguaje humano.
Con todo, son absolutamente autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio y acarrea castigo de Dios. Tal es el caso en 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Jeremías 36, del 29 al 31. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Sí, porque el desobedecer cualquier palabra, el desobedecer cualquier coma, cualquier tilde o agregarle, la palabra de Dios nos enseña pues que cae en maldición y acarrea condenación. Entonces, de alguna forma, nosotros sabemos que la verdad absoluta la contiene la Biblia en su totalidad, o sea, biblos, que significa muchos libros, en su totalidad 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy sabemos que es la fuente de verdad absoluta, que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? La máxima autoridad, no sabemos que es la Biblia, la palabra de Dios. Y esto nos da la oportunidad de inspeccionar repetidamente las palabras que constan por escrito, nos permite el estudio y el debate cuidadoso, lo que conduce a una mejor comprensión y obediencia más completa. Las palabras de Dios por escrito están accesibles a muchas más personas cuando se presentan meramente mediante la memoria y la repetición oral. Anteriormente se acostumbraba a que se aprendieran de memoria todo el Pentateuco, ¿sí? Todos los 5 libros de la ley. Eso era como una manera de judaizarse o pues todos aprendían a los pies de Gamaliel o de los doctores de la ley. Y la idea pues era memorizar la palabra de Dios en su totalidad, o por lo menos estos libros de la ley. Y el asunto era qué nos iba a garantizar a nosotros, por ejemplo, que a través de los tiempos y a través de todas las generaciones que han pasado, que la palabra de Dios llegara en su totalidad exactamente, tal cual, a través de la memoria. Y es que es más provechoso para nosotros estudiar las palabras de Dios como están escritas en la Biblia, porque es la palabra de Dios escrita la que Él nos ordena estudiar. Si vemos el Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vemos aquí cómo nos habla de meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y lo más sorprendente dice que todo lo que hagas te saldrá bien. Yo recuerdo mucho así, enfatizando un poquito este texto, en alguna ocasión que a mí me llegaron a preguntar que cuál era la razón por la que me estaba yendo bien, que de estar en la pobreza extrema a empezar a prosperar de alguna manera en todas las áreas de mi vida. Y yo recuerdo que yo contesté, pues porque leo la Biblia, porque medito en ella de día y de noche, y aquí dice que si quiero que algo me salga bien, pues debo de meditar en ella de día y de noche. Y yo lo vi en el Salmo 1:2, así como lo vi en Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos que las palabras de Dios
también son aplicables a nosotros. Tal es el caso de en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las palabras de Dios dichas por labios humanos cesaron de recibirse cuando el canon del Nuevo Testamento quedó completo, ¿sí? El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Y esto se refiere al canon de la Biblia porque debemos de saber cuáles escritos pertenecen a la Biblia y cuáles no, ¿sí? O sea, de todas las formas que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, el enfoque de nuestro estudio en la teología sistemática de la palabra de Dios en forma escrita, es decir, la Biblia es la forma de la palabra de Dios que está disponible para el estudio, para la inspección, para el examen repetido como en base de diálogo. Por eso es que, como conclusión, el enfoque de nuestro estudio es la palabra de Dios de forma escrita, es decir, la Biblia, ¿sí? Porque esta es la forma de palabra de Dios que está disponible para estudiarla, para inspeccionarla públicamente, para un examen repetido, como una base de diálogo mutuo. Y nos habla acerca del verbo de Dios y nos lo enseña como la persona, es decir, como Jesucristo, a quien no tenemos en el presente en forma corporal en la tierra, y es por eso que ya no podemos observar de primera mano e imitar su vida y enseñanzas, pero hoy lo hacemos a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Así es que las otras formas de la palabra de Dios, de las que acabo de mencionar, no son apropiadas como una base primaria para el estudio, porque nosotros no oímos palabras de Dios de decreto, y por consiguiente no podemos estudiarlas directamente, sino solo mediante observación de sus efectos. Las palabras de Dios de comunicación personal también son raras, incluso la Biblia. Es más, incluso aunque oyéramos algunas palabras de comunicación personal de Dios, nosotros mismos hoy no tendríamos certeza de que nuestra comprensión de ellas, o sea, no estaríamos completamente seguros de lo que estamos entendiendo de ellas. Con nuestra memoria de ellas y nuestro informe de ellas no sería totalmente exacto. Tampoco podríamos fácilmente comunicar a otros pues de este tipo de palabras dichas por labios humanos, porque como lo decía ahorita al principio, las palabras de Dios dichas por labios humanos cesaron de recibirse cuando el canon del Nuevo Testamento quedó completo. Entonces, todas estas otras formas de las palabras de Dios son inadecuadas como una base primaria para este estudio. Y ahora, pues digo, terminando con esto, ¿por qué quisimos compartir esto? Pues gracias a Dios por la oportunidad que nos dieron de hablar un tema abierto. Estamos comprometidos trabajando con el evangelismo, el discipulado en las prisiones, pero hemos estado estudiando también un poquito acerca de estas cosas y en algún momento mi esposa y yo platicamos si sería bueno pues compartir esto y ya que Beto nos dijo el lunes que era un tema abierto, pues dijimos, bueno, vamos a platicar un poco de esto. Espero que sea pues de importancia, que en realidad pues sea útil para ustedes. Yo sé que todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que sea palabra de Dios es edificante. Y bueno, pues en esta ocasión nosotros quisimos compartir esto acerca de las diferentes formas de la palabra de Dios, porque en realidad pues hoy en día lo único que nosotros tenemos que en realidad trasciende, pues es la palabra de Dios, porque ella es el legado que dejamos a nuestros hijos y a través de la palabra escrita es como hoy nosotros podemos seguir escuchando la voz de Dios, pues poder saber sus decretos de Dios, saber su comunicación personal a los individuos, saber cómo Dios se ha comunicado a través de toda la historia del mundo, de la historia de la vida, con los hombres, con el pueblo, cómo Él ha seguido haciendo su obra y cómo hasta el día de hoy Dios está hablándonos literalmente
literalmente Dios está hablando a través del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras mentes. Nosotros hoy seguimos siendo guiados a través de la palabra. Algo que tenemos en común es que sabemos que cuando se nos pide consejería, pues la mejor respuesta es la que la Biblia dice. Y a mí muchas veces en el Cerezo me dicen, hermano, podemos platicar, quiero preguntar algo, y yo siempre digo, Señor, pues lo que tenga que contestar, que seas tú el que me dé la respuesta. Y siempre yo encuentro un texto bíblico que puedo dar como respuesta. Y es ahí donde puedo yo entender que mi comunicación con Dios es textual, en el sentido de lo que Él dice en su palabra, pues es su voz. Lo que Él habla en su palabra, pues es la verdad absoluta, ¿sí? Y como máxima autoridad, pues nosotros sabemos que lo que Dios estableció desde el principio es lo que va a seguir siendo actual y vigente hasta toda la eternidad. Por eso es que esto ha sido así en todas las formas de la palabra de Dios. Entonces terminamos con el enfoque de nuestro estudio, que es la palabra de Dios de forma escrita, es decir, la Biblia, que está disponible para estudiarla, inspeccionarla, para debatirla, y, y pues eso es hermosísimo, el debate, el diálogo de la palabra de Dios. Recordaba yo con el jefe Bolaños hace días platicando esos tiempos hermosos que pasábamos cuando íbamos al Cerezo y cuando regresábamos debatiendo la palabra de Dios. Eran momentos donde nos edificábamos bastante. Yo le digo al jefe Bolaños, usted nos tumbó el sistema que mi hermano Héctor y yo traíamos, pues ahí arrastrando de las enseñanzas que de alguna manera recibimos, ¿no? Y a veces uno defiende a capa y espada muchas cosas, aunque sean erróneas, pero esa es la manera como fuimos enseñados. Entonces, hoy le doy gracias a Dios por la vida del pastor, el jefe Bolaños, y su esposa Conchita, porque ellos han estado con nosotros, pues dándonos dirección, dándonos de pronto hasta un jalón de orejas. Y gracias a Dios por sus vidas, jefe, gracias a Dios, jefa, porque nosotros sabemos que ustedes fueron obedientes a la voz de Dios cuando Dios nos puso en el camino, y de una manera sabia nos aventaron al ruedo. Yo le decía al jefe, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Bueno, por lo que usted decía que vio hacer a don Jaime y a Beto y a todos allá en el DF. De alguna manera nosotros nos hemos clonado. Lo que hemos estado haciendo acá, pues es lo que hemos aprendido a hacer desde que pues estuvimos como voluntarios en la Fundación Emanuel del Bajío. Ahí empezamos a ver cómo era lo que ustedes hacían con los presos, con las familias. Empezamos ahí a poner nuestro granito de arena, ahí cargando cajas de ropa o comida al Cerezo, o lo que nos tocaba hacer. Y sin pensar que un día el Señor nos iba a llamar de tiempo completo a mi esposa y a mí a servirle al estado de Colima. ¿Verdad? Durante 3 años estuvimos pues muy cómodos, muy contentos allá en Colima y, perdón, en Irapuato. Yo ya me quiero regresar. No, en Irapuato, y la verdad pues ya estábamos atendiendo 2 cerezos, el Cerezo 1000, el Cerezo Pénjamo. Entonces, cuando nos dicen de venirnos, pues no era tan así, tan de que vámonos, ¿no? Yo recuerdo que cuando la jefa Conchita le dijo a Rosy que si nos queríamos ir, yo dije, no, pues mi esposa dijo, si es de Dios, sí. Y yo dije, no, pues eso dices tú porque no sabes ni qué onda. Dije yo, pues el trabajón que nos ha costado levantar el negocito que teníamos ahí y muchas cosas, ¿no? Que no fueron fáciles, pero Dios nos fue moviendo precisamente, y un texto que fue muy fuerte que Dios habló a mi vida, por eso lo tengo palpable como la verdad autoritativa y absoluta de Dios. Estaba el jefe Bolaños en su escritorio viendo ahí su computadora y yo me acerqué ahí en su casa en León y tenía el texto ahí de que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando yo lo leí y me di la media vuelta y dije, no,
yo no tengo nada que ver con eso, el jefe está estudiando, yo nomás me acerqué ahí a ver qué, y yo no tengo nada que ver con eso. Días después llega mi hermano Héctor a visitarme a la casa y me dice, carnal, Dios me dijo que como llamó a Abraham, que se saliera de su tierra y de su parentela, él te está llamando, que te vayas también. Y yo decía, no, pues estos me la dicen bien fácil, pero pues, que fuera tan fácil, o sea, cómo fue que abrí el negocio y hasta ahorita que ya Dios nos ha ido prosperando. Pero ese texto empezó a sacudirme de tal manera que llegó el día que me decidí, estuvimos orando, llegó el día en que pues dejamos casa, dejamos negocio y ahí venimos, ¿no? A servir al Señor, porque aquí estaba la bendición y aquí ha estado la bendición. Y pues más adelantito compartimos un poquito más de eso. Yo quiero dejarle un tiempecito a mi esposita para que ella nos platique cómo Dios ha estado usándola de gran manera, y es una mujer que Dios le ha dado el don de sabiduría. Y ella, la palabra de ciencia también es algo que fluye en ella, que es muy acertada cuando viene alguien a buscar consejo en ella. Y yo la verdad a veces hasta le digo, no tengas miedo porque tú eres muy acertada, y si tú le crees al enemigo que no hables, es un error, porque Dios te usa de una manera muy sorprendente. Y pues aquí está ella que nos comparta un poco, ¿no? Creo que me fui rápido con el tiempo, pero bueno, la idea era pues expresar un poquito esto de la palabra de Dios, y que pues estemos conscientes que es realidad lo que nos conviene a nosotros y lo mejor que tenemos, ¿no? La Biblia como nuestro sustento, la Biblia como nuestro manual, la Biblia como nuestro, ahora sí que nuestro mapa, ¿sí? Porque dice que pues toda la escritura es inspirada por Dios y que nos es útil para enseñar, porque no sabemos, para enseñarnos lo que no sabemos, para corregirnos de donde estamos equivocados, para reprendernos o redarguirnos en alguna acción también que no sea correcta. Pero la finalidad siempre va a ser de hacernos personas enteramente preparadas para toda buena obra, y que seamos perfectos también en todos nuestros caminos. Por eso debemos atender a la palabra de Dios, porque ella es la que nos transforma. Ella nos lleva a la estatura, a la medida de Jesús, el varón perfecto. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo un espacio a mi esposita. A ver qué nos quiere compartir ahora. No, pues yo solamente darle gracias a Dios por ese llamado que ha puesto en nosotros, no solo en nosotros, sino en todos los que estamos aquí con Fundación Emanuel. Gracias a Dios por la vida de ese hombre que fue obediente, y por lo que decía mi esposo, ¿no? Muchas veces dentro del cerezo, pues hay diferentes palabras, como lo mencionaba él ahorita, palabra de hombre, palabra de autoridades, palabras de científicos, los médicos, pero también está la palabra de Dios. Y muchas veces nos han llegado a decir, ¿no? Como me imagino que a todos, que porque siempre hablamos de Cristo. Y pues nosotros finalmente hablamos de Cristo porque solamente Él salva, porque Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros, y porque su palabra se cumple en la Biblia, se cumple en cada uno de nosotros, y pues es lo que nos han mandado a hacer. Yo la verdad, me gusta mucho desde que conocí los que nos los impartía el jefe, ver cada una de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, cómo Dios usa a las personas que realmente son obedientes. Y a lo mejor a muchos no les simpatizan mucho los módulos, pero a nosotros sí. Y me decían, no te cases con eso, no es que esté casada con los módulos, es que los módulos son finalmente la palabra de Dios. No te saca de lo que Dios te está mandando a hacer.
no te saca de la línea que debes de seguir. Simplemente te lleva hasta el final, hasta el fondo, y no te mueve. Y esto lo digo porque nos ha tocado ver muchas situaciones, porque pues no somos el único grupo de autoayuda que entra, hay muchos, y creo que hay otra fundación Emanuel, me estaba diciendo mi marido que ya hay otra fundación Emanuel, pero pues la verdad no sabemos por qué. Yo pienso que las autoridades se han de haber equivocado, ¿no? Pero pues bueno, gloria a Dios, fíjate, sin querer ya estamos trabajando con otras personas. Pero a lo que voy es que cuando Dios te llama, siempre te va a respaldar, siempre. Y yo me acuerdo mucho, esto lo compartí una vez en Guadalajara, del tiempo, del ser obedientes, de no salirte del lineamiento. Y yo me acuerdo que había una muchacha que en un evento, pues ella era adoradora de la muerte. Y pues ella, en ese momento, pues Dios le tocó su vida, quebrantó su corazón y ella se arrepintió de su pecado, de lo que estaba ella haciendo. Y yo me acuerdo que días después ella me dijo, oye, yo me quiero bautizar. Y pues yo, ¿verdad? Le dije, ah, claro, déjame hablo con mi esposo y hacemos los preparativos y con mucho gusto y sirve que a ver quién más quiere ya bautizarse. Y pues para esto, yo había salido, yo tenía que salir, era en diciembre, pues es cuando hacemos los eventos, vamos a nuestra tierra y cuando regreso, veo que las chavas se me quedan viendo así como que pasó algo, pero yo dije, algo pasó en mi mente, dije, algo pasó, no sé qué, pero algo pasó. Y les pregunto yo, ¿no? Oye, ¿y dónde está fulanita? Porque créeme que ya ni me acuerdo de su nombre. Porque fue en los principios, cuando recién empezábamos aquí en Colima. Y le dije, oye, ¿dónde está esta persona? Y me dice, ¿no sabes? Le digo, ¿qué? Dice, ¿se murió? Y le dije yo, ¿cómo? Dice, sí, se murió. Y pues la verdad sí fue muy impresionante para mí, porque se me vinieron muchas cosas a mi mente, híjole, por no haber obedecido, por no haber hecho en ese momento, haberla bautizado, y aprendí que es en el tiempo, o sea, no debemos de esperar. Y me acordaba de Felipe, ¿verdad? Cuando le dice que le impide que sea bautizado y le dice, pues, ¿quieres y crees? En este momento. Yo dije, eso debía haber hecho yo. Entonces, por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos, pero sobre todo que la pongamos por obra, que la vivamos y que podamos transmitir ese mensaje que Dios nos ha dejado, esa herencia tan hermosa. Y pues la verdad, somos tan afortunados, tan privilegiados por todas esas herramientas que Beto pone en la página, que créeme, Beto, que fíjate, para que te rías, y tú también, Bianquita, duré un año buscando El Poder del Perdón, es una película, un año, oiga, no le llegado, ¿no? Y se las enseñaba así, y no, sí, la vamos a traer, la vamos a traer. Y el otro día que me puse a meterme, pues actualizas la página y yo me iba a meter a ver lo de una serie de la de José, pero no me dejó entrar. Yo dije, ¿por qué no me deja entrar si soy de Fundación Emanuel? Entonces, ya vi por qué. Dije, bueno, después les digo a Bianquita o a Beto por qué no puedo entrar. Y que checo, ay, ahí estaba la película. Ahí estaba la película. Preciosa película que la verdad, si no la han visto, se la recomiendo. Entonces, gracias porque son obedientes, por su disposición, la verdad. Yo lo estoy viendo y tienen una disposición tremenda que a pesar de estar cansados,
a pesar de que están en una y otra cosa, todavía nos regalan de su tiempo para poder instruirnos y enseñarnos. Así es que son una bendición y gracias porque no se han salido del lineamiento que es la palabra de Dios. Y muchas gracias de verdad porque hoy podemos presumiblemente de manera sana decir que compartimos un evangelio limpio, un evangelio sano completamente, ¿no? Que estamos apegados totalmente a la palabra de Dios y que es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad y que es a través de la palabra de Dios como nos conducimos. Entonces, muchas gracias, Beto, de verdad. Muchas gracias, jefe Bolaños, jefa Conchita, Bianca. Muchas gracias porque estás enseñando a mi esposa que ya hasta me estás sacudiendo. Ya digo, ay, ay, ay. Pero gloria a Dios porque mi mujer está muy contenta, muy motivada. Y yo termino con una pregunta y contéstesela a usted como una conclusión de lo que acabo de compartir. ¿Piensa usted que prestaría más atención si Dios le hablara desde el cielo o por medio de la voz de un profeta vivo, a que si le hablara desde las palabras escritas de la Biblia? ¿Creería usted o obedecería tales palabras más prontamente que la Biblia? Contésteselo usted, mi hermano y mi hermanita. Es un placer servirle al Señor, que hoy nos haya tocado la oportunidad de participar. Y pues muchas gracias por el tiempo. Entonces dejamos un tiempecito, no sé si el jefe quiera comentar algo, Beto, no sé. Muchas gracias. Regañarnos, ya vi a la jefa ahí, ya me va a regañar. Falta te hace. Gracias. Gracias a ti, Adolfo, gracias a usted, Rosy. Pues, ¿qué puedo decir, Adolfo? Realmente fuimos instruidos en creer lo que dice la palabra, ¿no? Nosotros tenemos un fundamento que dice ahí el apóstol Pablo, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y por ahí leí en alguna ocasión, y lo ha comentado en algunas ocasiones Alberto, que si solamente predicamos a Cristo, vamos a estar predicando todo, porque toda la Biblia habla de Él. Entonces, hemos tenido esa grande bendición de haber sido instruidos, siguiendo a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Y en el estudio que tenemos, que hemos sido discipulados todos, pues vamos y hacemos un recorrido por toda la Biblia, y el Espíritu Santo, yo creo y estoy convencido, porque ha sido mi caso, nos ha ido llevando a diferentes puntos, nos ha ido llevando más allá, más allá, más allá, en el estudio, obedeciendo el mandamiento de Jesús, que fue escudriñar, en no solamente leer y repetir, ¿verdad? Es bueno, pero es mejor, decía Rosy, hacer. Pero también es bueno seguir escudriñando, sin apartarnos de esta verdad, de esta piedra fundamental, ¿no? De esta piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa grande bendición. Teníamos la bendición, yo me acuerdo, allá en los primeros encuentros que tuvimos ahí en Cocoyoc, que éramos un puñito, éramos poquitos, muy poquitos. Y me acuerdo que andaba muy de moda ahí, ya estaba la moda, ¿no? De esas modas que vienen, no voy a mencionar nada, ¿no? Pero de esas cosas que empiezan a suceder. Y Jaime, que siempre estuvo ahí al pendiente, él estaba al pendiente a ver qué pasaba con nosotros. Me acuerdo que ese encuentro que tuvimos giró parte en torno de un libro que se llama, el autor es Hanek Graf, es Cristianismo en Crisis. Y son varios hermanos que escriben ahí eso, pero en esa ocasión fue para eso, ¿no? Entonces, yo creo que en tanto, lo que ustedes acaban de compartir, en tanto no nos apartemos de lo que dice realmente la palabra de Dios, no va a pasar nada en nuestra vida, ¿no? Dios sigue hablando, dice el autor de los Hebreos, ¿no? Que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla a través de Jesús. Y cierto, y comparto contigo, que pues Dios nos habla de una manera audible, porque Él sigue hablando de manera audible. No lo escucho con mis oídos, pero lo siento en mi ser, siento que es Dios el que nos está impulsando a hacer las cosas. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ver si no es por ahí algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Como aquel que le gusta a la muchacha y
pide una señal que sale con moños rojos, y ese ya salió con moños rojos, no era la señal, ¿no? Pero entonces tenemos que saber si es realmente Dios el que nos está hablando, y si tenemos esa convicción que nos dé el Espíritu Santo de Dios, pues nomás cerrar los ojos y para adelante, ¿no? No va a pasar nada, que fue lo que le dijo a Josué. Tú solamente dedícate a meditar en la palabra y a hacer lo que yo te he mandado, ponerla por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La evidencia es que él metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, recibiendo las instrucciones del Padre. Ahora nosotros recibimos las instrucciones de Jesús, que son las mismas instrucciones que dio el Padre, ¿no? Jesús dijo, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. ¿Queremos garantizar el éxito? Pues es así, mi amigo. Éxito no es tener abundancia en todas las cosas, éxito no es tener riquezas, éxito no es ser famoso, éxito es que te mantengas haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y la prosperidad va a estar. Nada más quisiera decir ahorita a Adolfo, si lo puedes leer rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Allí en Isaías capítulo 48, en el verso 15, fue un texto que Dios me dio hace años. Y aunque, bueno, está hablando para el pueblo de Israel, pero sabemos que las promesas son para nosotros, ¿verdad? Entonces, sí quisiera que nos lo leyeras, por favor, y yo hasta aquí llego, después que tú termines, para darle el paso a Beto y a Bianca, para que ellos tomen el control de la reunión. Nada más si nos los quieres leer, por favor. Sí, claro que sí, jefe. Dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Gloria a Dios. Es la seguridad que tenemos. Él habló, dice yo hablé, yo te llamé, yo te traje. Por tanto, si es Dios, ha sido Dios, por eso hemos estado aquí durante años. Porque es de Dios, permanece. Gloria a Dios, gracias por su vida. Gracias, Rosy, gracias, Adolfo. Rosy. Gracias, Beto, Bianca, adelante. No, pues, ¿qué podemos agregar si ya lo dijeron contundentemente todo, ¿no? Tenemos que ser gente de la palabra y ser de Cristo, ¿no? Nuestro centro debe ser Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es impresionante porque no dice que en Cristo está escondido la sabiduría y el conocimiento. Digo, bastaría eso, ¿no? Tampoco dice que en Cristo están escondido toda la sabiduría y todo el conocimiento. Dice todos los tesoros, o sea, lo más preciado, lo más valioso. Y como decía Jaime, todo en griego significa todo, ¿no? O sea, todo quiere decir que no deja nada, pero está escondido, no está a simple vista, y si está escondido, pues hay que escarbarle, hay que buscarle, hay que escudriñar, hay que profundizar. Y la mayoría no lo puede ver porque está escondido, y a propósito está escondido para que nuestro esfuerzo sea eso. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Nuestro esfuerzo debe ser ese, por conocer a Jesús, conocer esos tesoros maravillosos que están en Cristo, y vaya, toda la vida no nos va a ser suficiente para conocer la amplitud, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Pablo dijo que excede a todo conocimiento. Por eso necesitamos la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermosísima palabra. No sé si quieras pues comentar algo. A Blanquis le gusta mucho cómo Dios usa a Rosy, y cómo Dios le ha dado esa gracia especial. Y pues vamos a seguir así en esta línea. Hace, no sé, como unos 10 años estábamos ahí, ni me acuerdo dónde estábamos, pero Jaime dijo, mientras yo viva,
va a ser primero Jesucristo, después Jesucristo y al último Jesucristo y en el centro Jesucristo. Y alcé la mano y dije, pues si Dios quiere y me deja llegar a tu edad, añádele 30 años a eso, le dije, no, porque él era 30 años mayor que yo. Entonces, pues, si pueden hacer una oración, Adolfo y Rosy, para darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, que Dios nos mantenga a todos en donde debemos estar, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda todos los días de nuestra vida. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado, mi Señor, de poder compartir tu preciosa palabra, pidiéndote, mi Dios, pues que no nos dejes, Señor, que no nos apartemos, Padre, que no haya nada más valioso que tu preciosa palabra, que sigamos poniéndola por obra, que estemos, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, que es tu Hijo Jesús. Que podamos, mi Señor, estar bien fundamentados y bien parados en esa roca preciosa y que no nos apartemos, Señor, a ningún lugar, sino que solamente estemos buscando de ti. Bendice a cada uno de los misioneros, a cada persona que nos está escuchando, mi Señor, y pues ponles, mi Señor, en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendícelo, Señor, síguelo bendiciendo todos los días, Padre, y que siempre, siempre, Padre, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, estemos alabándote y bendiciéndote, Señor, y reconociendo tu poder y tu grandeza. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.